Gloria al Señor. Dios le bendiga. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. No un cliché, no es un decir ni es un relleno. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Pero para llegar a decir esas frases, debe de ocurrir algo en mi interior. Debe de ocurrir un cambio, debe de ocurrir una transformación. Y eso a la misma vez entonces me lleva a congregarme cada vez que tenga la oportunidad. Fíjese que qué círculo. Para entender lo que es congregarme, necesito congregarme. Y en la medida en que sigo congregándome, mi espíritu se renueva, se fortalece y yo recibo la bendición. Y termino diciendo, me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos. Saludos de la Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor en San Juan. Tengo permiso de mi esposa de estar aquí. Literalmente ella fue la que me envió y yo pues obedientemente cumplí. Allá estamos también adorando al Señor. Así que qué bueno que el cielo se llena de alabanza y cuando el cielo se llena de alabanza ocurren muchas cosas. Vamos entonces a la palabra, amado, Primera de Corintios, si tiene la amabilidad de acompañarme. Ponemos sobre nuestros pies, siempre en reverencia a ella, no a un hombre, dejándole saber a mi mente, a mi corazón, no te confundas que esto no es de hombre, esto es de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 2. El capítulo 2 dice el versículo 2, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero volver a leerlo para hacer oración. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que me das de compartir con mis hermanos. Señor, gracias por permitirnos congregarnos, cantarte. Gracias por la unidad de tu espíritu. Gracias por el privilegio de servirte. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Aquí estamos. Nos sentamos a la mesa para que continúes trabajando, edificando nuestros corazones. Conoces las luchas, conoces las situaciones, la adversidad, conoces los pensamientos, las conclusiones a las que llegamos. Pero para ti no hay nada imposible. Podemos salir todos hoy con un mismo sentir. Darte a ti la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús también yo te la daré. Amén. Y amén. Puede sentarse. Si está pendiente, que a mí me gusta desde que llego a la casa del Señor, cada frase, cada oración, cada palabra, hoy se está conmemorando, se está celebrando, se está participando de algo. Y cuando yo escucho la diversidad de pensamientos, me tengo que preguntar en qué dirección yo me voy a dirigir. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Muchos cristianos hoy en las redes y durante toda esta semana, incluso acercándose a la misma, critican y dicen que esto no es tal cosa como una Semana Santa, que esto no es un Viernes Santo, que eso es pagano, y entran en un sinnúmero de luchas y de contiendas a través de las redes. Y está el que les contesta, y está el que dispara, y el otro les dice, y le dispara para adelante, y todo el mundo argumenta y opina al respecto. Hay otro grupo que me encontré que discute sobre si realmente existió un Viernes Santo o fue un Miércoles Santo. Tratan de calcular las fechas y pelean o discuten o argumentan tratando de sacar conclusiones. Encontré información sobre si realmente había sido vísperas de un sábado semanal o si estaba Jesucristo muriendo lo que se conoce como en el jubileo, que también se celebra la Pascua. Así que dentro de todo ese escenario yo me tengo que preguntar. Nosotros
creo que perdemos el tiempo si nos ponemos a luchar sobre si es o no es. Creo que debo de buscar una definición y creo que debo de aprovechar el tiempo. Creo que hay sabiduría ahí. Así que, haya sido o no haya sido, estamos aquí. Y yo quiero salir por esa puerta diferente. Hay otro grupo muy singular que se pasa buscando señales y dicen, yo quiero ver un milagro, yo quiero ver que realmente Dios use o deje de usar, yo quiero sentir, yo quiero experimentar. Y vuelvo y repito, ¿habrá sabiduría ahí? El mismo Jesucristo habló que en sus tiempos, estando aquí en la tierra, la gente buscaba señales. ¿Y cuál fue su conclusión? Ninguna señal más les voy a dar, sino la señal de Jonás, haciendo referencia, ¿verdad?, al tiempo que estuvo sumergido en aquel gran pez. Ahora, ¿por qué yo digo eso? ¿O por qué introduzco mi mensaje de esta manera? El texto que acabo de leer también es muy particular. ¿Por qué es particular? Porque la mayoría de las veces, cuando leo, si yo hubiese leído del 1 al 5, mi pensamiento se hubiera dirigido a predicar. Porque el título en la mayoría de nuestras Biblias, si lo puede ver, dice proclamando a Cristo crucificado. Habla de proclamar, habla de hablar, de predicar. Sin embargo, yo extraje de ahí un versículo que es bien diferente. No estoy cambiando el contexto, pero estoy yendo a la raíz de lo que Pablo quiere decir. Pablo dice, y creo que en el pueblo hay un refrán que lo afirma, usted no puede hablar de lo que no conoce. Usted no puede opinar de lo que no sabe. Y Pablo está siendo enfático, voy a predicar a Cristo. Pero para predicar a Cristo tengo que saber quién es Él. Entonces le añade un adjetivo, le añade algo, le añade una palabra a su lado y dice, yo necesito conocer a Cristo, sí, pero necesito conocerlo a este crucificado. Para yo proclamar las verdades del Señor, yo necesito conocerlo. ¿Pero qué voy a conocer de Él? Voy también a contender sobre la fecha de nacimiento, voy a contender sobre su ministerio de niño, voy a contender sobre sus 3 años de ministerio. No, Pablo dice, no, vamos a poner eso a un lado y vamos a conocerlo en donde hay significado. Y es a Cristo y a este crucificado. Entonces, yo no sé lo que usted va a hacer esta tarde, dónde va a tener su cena, su almuerzo, su compartir. Quizás se va a dormir, no sé. Pero este momento es un buen momento para conocer a Cristo y a este crucificado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Pablo le da suma importancia. ¿Cuál era su empeño? El escritor de tantas cartas, básicamente todo el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? ¿Qué descubrió él? Que nos manda un grito desde la distancia y nos dice en el Espíritu, necesitamos conocer a Cristo y a este crucificado. Y por eso yo estoy aquí en esta mañana. Y por eso me congrego en cada oportunidad que tengo. No porque un líder religioso lo dijera, no porque el calendario lo diga, no porque es un día de fiesta, sino porque cada oportunidad que tengo, yo quiero conocer qué significa Cristo. Permítame añadir algo más al respecto. Recuerdo las veces que se ha hecho el drama. Básicamente, nuestra congregación allá en San Juan, y tienen que acordarse los hermanos que han estado allí, celebramos un drama. Y dentro del drama se ponen escenas de muchas películas, y una de las últimas que pudo haberse dado, se conoce, ¿verdad?, el título de ella, La Pasión. Una película donde el melodrama fue dirigido a los golpes, fue dirigido al maltrato, fue dirigido a la agonía, al sufrimiento que pasó Jesucristo. Y la tendencia de muchos de nosotros es llorar. Créame, yo lloré. Y la vuelvo y la veo, vuelvo y lloro. Porque somos así. Somos sentimientos, somos emoción. Eso no podemos sacarlo de nuestra idiosincrasia. Sin embargo,
Vuelvo y repito, y utilizo eso de coyuntura. Esto es más que llorar por ver a alguien ser golpeado. Esto es más que ver a alguien recibir un latigazo. Esto significa más que ver a alguien morir colgado de un madero. Y de eso es que se trata. Ahí está mi responsabilidad. El mundo seguirá atacándote. El mundo seguirá tratando de contradecirnos. El agnóstico va a decir que esto no ocurrió. La gente va a sacar tiempo para borrar este día de la historia. Pero no lo van a poder borrar de mi corazón. Porque como Pablo dijo, yo tengo que conocer a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué ocurrió? Permítame comenzar a desarrollar entonces esa idea ya transmitida. Juan 14, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, cuenta un dato importante que necesito tener en contexto. El mismo Jesús dice, voy pues a preparar morada para vosotros. En un momento dado dice, no se turbe vuestro corazón, versículo 1. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creéis también en mí. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. La cruz marca el preámbulo a algo desconocido aún para Jesús. La cruz marca un camino que cuando miro ese capítulo 14 y leo versículos anteriores, tiene que decir a Pedro, Pedro, a donde yo voy todavía tú no puedes ir. Porque Pedro, en su manera, ¿verdad?, de ser voluntariosa, de ser expresivo, dice, yo voy a ir contigo. Y dijo, todavía tú no puedes ir conmigo, porque yo no he pasado todavía por ahí. Jesucristo se estaba preparando para algo que aún para él era desconocido. Espérate, pero él era Dios, él sabe todas las cosas. ¿Cómo que era desconocido? Había una palabra que él conocía, él fue el que la dio. Él vendría a redimir la humanidad. Pero lo próximo que iba a acontecer descansaba únicamente en el Padre. Fue ese momento único donde Jesús se preparaba para tener plena confianza en el Padre. Ahora, ¿para qué? Para yo tener entonces plena confianza en Él. Fíjese qué interesante. Él tendría que confiar en alguien que solo Él había visto para que nosotros pudiésemos confiar en Él, que se había revelado a nosotros. En el Antiguo Testamento se nos dice y se nos señala que todo tiene que ver con sangre. Permítanme transmitirle el pensamiento. Jesucristo, cuando yo busco las veces que se vio envuelto en esto, la circuncisión marca un momento. Pastor, se fue para el nacimiento. Necesito ir un momento. Allá en la circuncisión, cuando se cortó aquel prepucio, Jesucristo decía, voy a entrar a un pacto. Siguió su crecimiento, su desarrollo, llegamos a la cruz. Y cuando usted mira los eventos que acontecieron víspera de este día, ¿en dónde lo encontramos? Lo encontramos en Getsemaní. Y allí en Getsemaní es interesante porque Lucas, el doctor, el hombre que trata de decirnos de la humanidad del Señor, dice que sudó gotas como de sangre. Allí en Getsemaní. Cuando miro la palabra Getsemaní, su definición en nuestro idioma, prensa. Aquello era un jardín de olivos. Y su nombre hablaba de lo que acontecía con aquellas aceitunas. Que quizás a muchos no les gusta. Que ustedes son los que le dan like a los memes que dicen que para qué existen. A mí me gustan. Te enseñé a comerla. Relatan los escritos, los sabios, los que conocen la historia, que allí las prensas quedan
en la parte baja de la montaña. Y la primera prensada, eso que llamamos lo extra virgen, no es otra cosa que la aceituna que cae con su fuerza, golpeándose contra la piedra y dejando caer ese aceite de ellas. Me parece entonces que hay un Jesús preparando un camino para que más adelante lo pudiéramos pasar. Me parece ver a un Jesús sudando gotas de sangre, preparándose para lo que vendría más adelante. ¿Por qué? Porque no hay remisión sin sangre. Necesito conocer eso. Necesito entender que el camino por el cual Dios me mandó a pasar es un camino que está perfectamente elaborado, trazado y preparado por el Dios que confiesan mis labios. Amén. Se derramó sangre en aquel lugar. Eran las primeras gotas luego de su entrada al pacto antiguo, como mencioné, dejando atrás la circuncisión. Se empezaba el trayecto desconocido, se empezaba la liberación de la humanidad, empezaba el proceso por el cual Jesucristo me iba a redimir. Hay un pensamiento, Señor, si tú eres Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir? Había un conflicto en el primer jardín. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el primer jardín hubo un conflicto de voluntades. En el primer jardín no hubo derramamiento de sangre. El hombre no pudo vencer y fue derrotado. ¿Entendió lo que acabo de decir? ¿Me expliqué bien? El hombre no puede vencer sin derramamiento de sangre. Sin embargo, Jesucristo experimentó el mismo conflicto. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero segundos más tarde decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquellas gotas de sangre comenzaban a dar la victoria que hoy podemos celebrar. Es tan importante entenderlo. Y todavía estoy en el Getsemaní. Vístase de paciencia y ténganmela también. Era tan importante lo que estaba ocurriendo en Getsemaní, que cuando los soldados romanos vinieron con Judas, ocurrió algo a lo que muy pocas veces le prestamos atención. Mi amigo Pablo el impetuoso, el rapidito, desenvainó la espada y cortó una oreja. Y decimos, qué bueno es Dios que le sanó la oreja a aquel siervo. Y yo digo, Señor, pero esa fue la bendición del siervo. ¿Y cuál es la mía? Yo tengo mis dos orejas. ¿Qué tú me estás queriendo decir? Porque esa es la bendición del siervo. Pero tú no haces acepción de personas. ¿Qué me estás diciendo a mí? Carlos, a ti yo te estoy diciendo que en el Getsemaní no había lugar para otra sangre que no fuese la mía. Era una sola sangre la que abriría el camino para que tú y yo pudiéramos proclamar victoria. Gloria a Dios por el milagro del siervo, pero gloria a Dios por el milagro para conmigo. Así que, qué interesante, porque lo llevaron arrestado. Solo me queda recordar las gotas de sangre como primicia de nuestra victoria. Extra virgen, si lo quiere llamar, por la opresión de un mundo que quería todavía pelear, porque sabía el destino. La escritura me dice, y se leyó ahorita durante el devocional Isaías 53, sin embargo en los últimos versículos del 52 se menciona que hubo golpes en la cara. Lo abofetearon, le dieron puñetazos. Incluso cuando usted lee correctamente, usted encuentra un poquito antes, si es que no lo había visto, no lo había relacionado,
En el capítulo 50 y versículo 6 nos da otro dato respecto a su cara. Le arrancaban el cabello de su barba. Así que tengo a un Dios que estuvo la noche antes sudando gotas de sangre, preparando el camino, y ahora lo tengo y lo veo siendo abofeteado, recibiendo puñetazos, y la mofa que significaba tocarle su barba. La escritura dice en el versículo: mesaban su barba, le arrancaban la barba. Recuerdo historias bíblicas que no las vamos a mencionar ahora, pero recuerdo lo que pueda significar tocarle la barba a un hombre. Un acto de humillación, un acto de vergüenza, un acto de dolor. Incluso David tiene que decirle a unos emisarios que había enviado: quédense donde están y no vengan. No vengan al reino para que no sean humillados en lo que les crece nuevamente su barba. Hoy hay mucha gente que también en sus conclusiones tratan de decirle al mundo que nosotros necesitamos padecer, y se golpean. Hay personas que se marcan el cuerpo, hay personas que se arrancan su cabello. ¿Usted ha oído hablar de eso alguna vez? Yo lo he tenido que escuchar. La gente se golpea y piensa que están aquí para padecer. Están aquí y pagan su penumbra, pagan su castigo, su culpa, tratando su cuerpo con ese asunto de golpearse, de marcarse y de arrancarse su cabello. Sin embargo, la Biblia me dice que Jesucristo se dejó hacer eso. Ahí está, desfigurado. El escritor bíblico habla y dice: estaba desfigurado para que no le deseemos, sin atractivo para que no nos enfocáramos en Él. Jesucristo estaba decidido a lo que venía. Jesucristo estaba convencido para aquello que venía, y me está queriendo hablar. Me preparó el camino en Getsemaní. Me dijo: empecé a abrir el camino. E inmediatamente me dice: ¿sabes qué? Yo no te traje a este mundo para que tú te golpees, para que tú mismo te lastimes. Yo no te traje a este mundo para que tú vivas en vergüenza, para que tú arrastres la culpa, para que tú vivas en derrota. Yo no te traje a este mundo para que tú andes pagando los errores de otro. Jesucristo comenzó ese camino al Gólgota, dejándome saber que aún Él se dejaba arrancar sus cabellos para que nosotros no nos tuviésemos que lastimar. Pastor, yo no hago eso. Excelente. Pero ¿sabes qué? Necesitas saberlo. Necesitas saber que no hay nada que tú y yo pudiésemos vivir en este mundo que Jesucristo no lo haya vencido y derrotado. No con unas palabras nada más, sino aún con sangre. Lo que significa mi redención, mi libertad. Esa idea de yo entender: deja de castigarte y arrastrar una culpa, porque yo he vencido y te he liberado de eso. No sé si yo, por lo menos yo repasando esto, las veces que lo hice, yo comprendía cada vez más lo que Pablo estaba queriendo decir a Corintios. Necesitamos conocer a Cristo y a este crucificado. Amado, ¿podrá usted jugar con mi mente y sus argumentos? ¿Podrán tratar de convencerme de que este principio que acabo de decir usted no le aplica? Pero la realidad es que no hay uno de nosotros que en este mundo perdido no arrastre en muchas ocasiones la culpa y la vergüenza de nuestros errores. La gente es muy fácil y dada a recordarnos nuestros errores. La mujer que me diste, ¿se acuerda?
escenario de aquel primer jardín. Qué bueno que el Señor le mandó a callar a aquella serpiente, porque yo no sé a quién le hubieran dado la culpa. Lo poderoso es que no importa quién tenga la culpa, no importa lo que yo arrastre, Jesucristo se dejó abofetear, se dejó desfigurar, se dejó marcar con tal de decirme: por las gotas de sangre que caen de mi rostro, te es quitada la vergüenza, la culpa y el dolor que arrastras. La Biblia me dice que luego de aquellos golpes que este hombre recibió, estando, ¿verdad?, todavía de madrugada, lo llevaron al Pretorio, allí frente a lo que es Herodes. Y frente allí fue juzgado y fue señalado. Herodes quería salir del paso, no quería condenarlo, él no quería hacerle el daño. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, pues vamos a darle unos latigazos y lo dejamos libre. Y Jesucristo recibe aquellos latigazos. Ahí está siendo golpeado. Se le quita esa bata que tiene y su carne recibe los golpes de un látigo con 3 puntas, rompiéndole sus carnes. El castigo. Amado, ese quizás no necesite mucha interpretación porque se leyó hoy. Isaías 53 es lo que dice, que Él fue herido y castigado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No solo me quita la culpa, no solo me quita esa idea de yo arrastrar y el querer castigarme por mis errores, sino que permite ahora y me dice, ¿sabes qué? No solamente la culpa, sino la rebelión, no solo la rebelión, sino la enfermedad a través de las gotas de sangre que caían por su espalda. La Escritura nos dice que por esa llaga fuimos nosotros curados. Puedo disertar, puedo coger un curso de oratoria, puedo tener un grado doctoral, puedo traer las ideas más mágicas que un orador puede tener y que los grandes pensadores puedan tener, puedan concluir. Pero Pablo vuelve y me dice, necesitas saber de Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque no son mis palabras. No van a ser mis palabras las que van a sanarte, sino el saber, el permitirle darle paso a la fe de que su sangre te preparó un nuevo camino por el cual tú puedes caminar. Que el error que cometiste antes ya no lo tienes que volver a cometer. Andamos con miedo, amado, andamos con miedo. Espérate, yo no vuelvo a pasar por eso. Mi madre decía, para prueba con un botón basta. Pero ¿sabe qué? Jesucristo es suficiente para decirme, no importa lo que pasó antes, yo hago cosa nueva. Tu fracaso de antes no tiene que determinar tu futuro. Lo que viviste no tiene que dictar lo que se repite más adelante. ¿Por qué? Porque derramé mi sangre. Por eso era que Pedro no podía caminar por ahí. Porque todavía Cristo no había pasado. Por eso es que Pedro recibe el perdón. Por eso es que puede recibir el perdón. Lo rechazó 3 veces y el Señor le ministró 3 veces sacándolo de su cárcel. ¿Por qué? Porque ya había caminado. Ya había cruzado el umbral. El que había resucitado era el vencedor. Era Dios con cuerpo glorificado. A nadie más en el cielo tenía ese cuerpo. Y ahí está Pedro recibiendo la restauración. Entonces cuando yo, ¿qué yo estoy entonces diciendo? Cuando yo aprovecho para conocer esto, cuando yo me meto allí, le digo, Dios, revélame lo que te pasó a ti en la cruz. El resultado va a ser uno de victoria.
porque mis miedos serán derrotados. Mis inseguridades serán fortalecidas. Lo que no conseguí en el curso de psicología lo voy a obtener por la sangre de Jesucristo. Latigazos en la espalda. Se formó una llaga que sana mi dolor, que sana mi enfermedad, que me restaura, que me liberta. Y ahí llegó una corona. Los soldados, en su esmero por castigar, en lo que es esa naturaleza humana por hacer daño, decidieron hacer una corona de espinas. Y allí se enterraban aquellas pullas, aquellas espinas, aquellas puntas, se enterraban en la cabeza de nuestro Señor. La burla con la que ellos la hicieron, la intención con la que le pusieron aquella corona se convirtió en la conquista de todo. Mire eso. Aquella corona que era para burlarse, lo que ellos no sabían era que eso se convertiría en una conquista. Pastor, ¿qué estás queriendo decir? Porque con sangre Jesucristo se convertía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente de esta tierra, sino aún del imperio de Satanás. La sangre lo derrotaba. Amado, Israel esperaba un rey con coronas de muchos talentos, porque mientras más pesada y más con oro y piedras preciosas, mejor era. Lo que no sabía que aquella corona de espinas que provocó que sangre cayera era la corona correcta para la victoria. Pastor, y que usted, bueno, imagínese, y espero que esté de acuerdo conmigo, cuánto los pensamientos nos traicionan a nosotros. Dígame. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Si de su cabeza comenzó a ver gotas de sangre salir, ¿qué me está diciendo Dios? Yo estoy liberando tus pensamientos. Entonces, Señor, ¿qué tú has hecho hasta ahora? Pues mira, te preparé el camino para que comiences a caminar. Aleluya, no tenemos que tener temor para caminar en este evangelio. Pero es que yo no puedo aceptar al Señor hasta que yo no arregle mi vida. Es que yo no puedo servir al Señor hasta que yo no arregle mis cosas. ¿Sabes qué? La sangre de Jesucristo fue suficiente para que deje el primer paso. Porque lo que falta vendrá por añadidura. Y de repente Dios quita la vergüenza. Quita la vergüenza al dejarse arrancar los pelos de su barba para que yo no siga andando, arrastrando un pasado que me sigue señalando. Entonces, Señor, me quitas la culpa, me quitas la vergüenza, sana mi rebelión. Y ahora vienes a decirme que me das la victoria sobre mis pensamientos. Pastor, entonces, ¿qué tú me estás diciendo, Señor? ¿Qué tú me estás diciendo? Que hay que sentarnos a aprender de esto. Si ahora mismo tú reconoces que tus pensamientos te traicionan. No, pastor, vuelva a decirlo porque no pude decir amén. Yo estoy diciendo que si yo soy sincero conmigo mismo y todavía yo tengo luchas en mis pensamientos y soy el primero, entonces yo voy a tener que aceptar lo que Pablo dice de conocer a Cristo y a este crucificado. Todavía no le conozco. Todavía no le conozco. Muchas veces hablamos o decimos o cantamos lo que no conocemos. Y yo necesito conocer a Cristo y Cristo crucificado. ¿Para qué? No para que los pensamientos no vengan, porque seguirán viniendo, sino para que no aniden y me detengan. Se van en el nombre del Señor. Son cancelados en el nombre del Señor. No porque yo lo declaro, no porque yo lo digo, sino porque la sangre que goteó de aquella corona sobre la cabeza de mi Señor es suficiente para liberarme. Amén. Yo no sé si usted sabía o lo había leído,
damos por sentadas las cosas, pero fui confrontado y dije, oye, sabemos cosas y no las damos como pues, para apuntarlas. Yo no sé si usted sabe que en los evangelios no dice en ningún sitio que Cristo fue clavado a la cruz. No lo dice. Lo damos por sentado en la resurrección. Cuando habla con Felipe, ¿cómo fue el nombre? Cuando habla con este hombre, él le dice, si yo no meto la mano en el hueco de los clavos y la palma de la mano en el costado, no voy a saber que eres tú. Y Jesucristo se le presentó y le dijo, toma, ahí están mis manos, mete tu dedo y aquí está mi costado. Pon tu palma. Y yo decía, no, esto no es cierto, espérate, déjame seguir buscando. Y busqué todos los evangelios y en ninguno lo dice. En ninguno dice. Pero esta experiencia de este hombre no los confirma. Ahora, ¿por qué hice la salvedad? Primero es para Gotitas del Saber, 101. Y lo segundo es, ¿cuál es el próximo paso que ocurrió? Pues Jesucristo está siendo colgado del madero, clavado en el madero, tanto en sus manos como en sus pies. Señor, dime, ¿qué pasó? ¿Qué aprendo de ahí? Oiga, Pablo nos invita a vestirnos de la armadura de Dios, ¿verdad que sí? Y yo me imagino que aquí usted ha escuchado mensajes fantásticos al respecto, si no aquí en algún otro lugar, aún en las redes. Y usted ha visto los ejercicios con las armaduras romanas y por ahí hay una espada y usted, mire, se convierte en el zorro. Y yo decía, Señor, Roma tenía gente que manejaba la espada de manera perfecta. Los asirios, Babilonia, Grecia, los espartanos eran espectaculares manejando la espada. ¿Qué hacía la espada que menciona Pablo diferente a la de ellos? La sangre. Aquella sangre que brotó de las manos traspasadas por un cable, por un clavo, hacían diferente el manejar la espada que Pablo menciona en Efesios. Hay mucha gente que sabe y conoce la palabra. Hay muchos maestros de la palabra. Pero aquellos que hemos sido lavados con la sangre, aquellos que aprendemos a conocer a Cristo y a este crucificado, la manejamos diferente. No tenemos que tener el curso, no tenemos que tener el grado titular. Lo que hay es que entender que Jesucristo me dice, oye, con la sangre que brotó de mis manos, todo lo que tú emprendes tiene mi respaldo. Todo lo que te mando a hacer tiene mi respaldo, tiene mi permiso. ¿Por qué? Porque se abrió el camino con sangre. Entonces, yo puedo coger un cursito, pero si no entiendo lo que Pablo dice, podré ser alguien con la espada. Uno más. Yo recuerdo la época en que nuestros altares estaban llenos de hombres y de mujeres sin escuela. Yo los escuché. Gente que cuando usted dialogaba con ellos, no por menospreciar, pero háblame de ti, sencillamente se criaron en los campos de mi país, sin escuela, sin nada. Y uno se deleitaba y cómo se sentía el Espíritu y cómo se movía el Espíritu y la sabiduría que había y la revelación que había. Uno dice, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que aquella espada en la mano del siervo, la sierva, estaba empeñada con la sangre que había brotado de los clavos de aquella cruz. No se trata de lo mucho que puedas congregarte. Oye, pastor, espérate, no te contradigas.
No se trata de lo mucho que sepas, no se trata de lo mucho que ofrendas, no se trata de lo mucho que diezmas, no se trata de lo mucho que conoces al líder o de lo mucho que puedas conocer la Escritura. Se trata de conocer a Cristo y a este crucificado, porque todo comenzó ahí. Todo lo que emprendes va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque te agarraste de una de las verdades significativas en la Biblia. Cristo crucificado. No era capricho. No era Roma que quería lucirse. Era que Jesucristo quería que tú y yo fuésemos más que vencedores. Lo traspasó también. No lo amarraron, sino que traspasaron sus pies. Traspasaron sus pies. Yo dije que en Getsemaní comenzó a abrirse el camino. Cuando traspasan sus pies se prepara la sangre necesaria para que yo pueda caminar por ese camino. Para llegar a ser digno. Oiga, la Escritura me relata que cuando Dios llama a Moisés, le dijo, quita el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Cuando Josué comienza la conquista, Dios le repite la misma frase, quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo. Señor, ¿y yo ahora qué hago? ¿Qué yo hago ahora? ¿Cómo comienzo el ministerio? ¿Me tengo que quitar los zapatos? No. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó que pasaran sus pies. Y esa sangre hace todo lo que yo haga y por donde yo camine, santo para Él. Cada cosa que yo hago para Dios, por donde yo camino para Dios, cada evangelismo que hace esta iglesia, cada culto en un hogar, cada reunión que pueda haber en nosotros, cada vez que nos determinamos para hacer algo, nosotros estamos caminando bajo un camino que Jesucristo preparó para nosotros con su sangre. Necesitamos entender eso. No necesito un guardia al lado. No necesito que el pastor me esté velando. Si yo logro conocer a Cristo y a este crucificado, yo me voy a comportar a la altura que debo de comportarme y voy a hacer aquellas cosas que exalten su nombre y hagan al mundo entender que la obra de Cristo fue real, fue genuina, fue poderosa y cambió todas las cosas. Déjeme ver cómo lo puedo cambiar su mirada. Yo estoy diciendo que en un mundo maldito, el que hayan sido traspasados los pies de mi Señor y haya caído sangre de ellos, me está diciendo que aunque yo esté en este mundo maldito, por donde yo camino es diferente. Por donde yo camino es diferente. Por donde yo transito es diferente. Donde yo me desenvuelvo es diferente. Por eso la insistencia de Pablo de hablar en torno y alrededor de Cristo y a este crucificado. Cuando usted estudia la carta de Corintios, usted va a ver allí una sarta de modernismo, si me lo permite decir ahí, porque no está tan lejos de lo que hoy vivimos. Había pecado, había contienda, había murmuración, habían grupitos. Se familiariza con todo eso, ¿verdad que sí? Había todo eso. Y Pablo tiene que venir y Pablo quizás vino y lo primero que pudo haber dicho era, ustedes todos son, y condenarlos. Y reprenderlos y cerrar el templo y empezar de nuevo. Pero Cristo no hizo eso, no hizo eso. Él había aprendido algo y dice, yo vengo a hablar de algo aquí. Yo vengo a hablar de Cristo y a este crucificado. Yo vengo a hablar de Cristo y de este crucificado porque en su sangre está la restauración de todas las cosas. Gotas de sangre en Getsemaní. Golpeado su rostro, arrancada su barba, la espalda, la corona de espinas, los clavos.
y de repente hay una lanza que traspasa su costado. Y de repente aparece un elemento nuevo, porque además de sangre apareció agua, dejándonos saber que un nuevo pacto había comenzado. Ahora sí Pedro lo podría seguir. Ahora tú y yo le podríamos seguir. Había cambiado el escenario. Lo que había comenzado allá en la circuncisión, ahora cambiaba en su muerte. Agua y sangre marcando un nuevo pacto en su nombre. De agua y del Espíritu, alabado sea el Señor. ¿Dónde fue que penetró esa lanza? En lo que, si quiere hablar de un poco de ciencia, en lo que protegen, eso que llaman el saco del corazón. De repente Dios me está diciendo que aquel corazón oculto, que aquel corazón que nadie conocía de Dios, en el nuevo pacto sería abierto a los hombres. No habría más misterio en conocer el corazón de Dios. Entonces, no solamente tengo el privilegio de que se me abrió el camino, no solamente tengo el privilegio que se me quitó la vergüenza, que se me quitó la rebelión, que se me quitó la culpa, sino que Dios me está diciendo todo, y además de haberme dicho que todo lo que yo empecé con mis manos, que por el camino que yo ande todo está bendecido, sino que me está diciendo ahora, ¿sabes qué? Hay un nuevo pacto y tienes el privilegio de poder tener contacto con el corazón de Dios. Y amado, hay algo poderoso. Cuando usted y yo chocamos con el corazón de Dios, quedamos desarmados. Dígame si es cierto o no. A usted le da la perreta. Y cuando Dios lo toca, usted se esmelena a llorar. Usted le pelea al pastor y le dice tan, tan, tan. Y cuando el Espíritu lo toca, usted dice, qué privilegio tener contacto con el corazón de Dios. Dígame si vale la pena o no conocer el corazón de Dios. Y dígame entonces si vale la pena o no entender lo que Pablo me quiso decir. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 100,000 problemas me puedes enunciar. Yo no sé cómo usted vino hoy. Eso lo dijo el pastor, lo dijo la pastora, lo mencioné yo. Yo no sé las luchas que trajo. No sé las luchas que arrastre. Estamos en días finales de planilla. Aquí es que aparecen los números de seguro social extraños y hasta el perro aparece. Yo no sé. Ay, perdón. Ocurren muchas cosas en nuestra vida. Puerto Rico está pasando un tiempo bien difícil. Y Pablo me está diciendo, ahora vuelvo a leerlo en otra perspectiva. Pablo me dice, ¿sabe qué? No me voy a proponer en saber ningún chisme de gobierno. No me voy a proponer saber nada de lo que está pasando. Yo me voy a proponer a conocer a Cristo y a este crucificado. Porque cuando yo estoy consciente de la victoria que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario, lo demás sobra. Cuando usted está consciente de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, aquello que le aparentaba poder lo pierde. Aquello que dice estar por encima, de repente se ve por abajo. ¿Me expliqué? Eso que aparenta dominarte, cuando tú conoces a Cristo y a este crucificado, de repente te das cuenta que no te domina nada, que no te gobierna. Cuando tú te das cuenta que Cristo crucificado es más que suficiente, el problema en tu matrimonio se disipa, el problema con los hijos se disipa, la enfermedad y el diagnóstico médico se disipa. ¿Por qué? Porque Cristo y sus sacrificios son suficientes para que la iglesia entienda lo que Pablo afirma y dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Yo pensaba que todos íbamos a estar brincando. Déjeme ir bajando la cuesta. Hace tiempo no digo esa frase.
Yo no sé si las contó. A mí no me gusta hablar mucho de numeritos porque la gente los malinterpreta. Pero hay algo particular que incluso hoy en la iglesia en San Juan decidimos hacer. Hoy se están hablando de las 7 palabras allá también. Se pusieron 7 hermanos a hacerlo y por eso pues hoy a mí me delegaron. Me delegaron venir a... No podía perder la oportunidad. Esa sangre, yo creo que todavía ni yo mismo no la entiendo todavía, por más que he tratado de explicarla. Pero yo quiero ir terminando haciendo entender lo que significa que Cristo me haya sustituido. Yo quiero dejarle a usted la inquietud responsablemente de que comprenda que Dios lo sustituyó a usted y que con la sangre que derramó, usted no es un cliché, sino que usted es más que vencedor. Y que podemos esperar tranquilo su venida, porque lo que Él hizo fue suficiente. Pastor, ¿qué me estás queriendo decir? Mencioné las 7 palabras. Y la primera de ellas, ¿cuál es? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Para decirte a ti y a mí que lo que no podemos perdonar, Él lo perdonó. Lo que no podemos perdonar, Él lo perdonó por nosotros. Entonces, no solamente me abriste el camino, no solamente me abrió el camino y hizo todo ese derramamiento de sangre para que yo pueda emprender, sino que aún me dice, yo sé que en tu interior todavía hay luchas y yo sé que en tu interior todavía te es difícil manejar esto, pero yo te tengo noticia, no solamente estoy derramando mi sangre para darte la victoria, sino que estoy diciendo las palabras para que tú te armes de ella. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Por ende, lo que yo no puedo perdonar, alabado sea Dios. Dios lo perdonó. Oiga, descienda y quédese conmigo. Porque sabe lo difícil que, aunque proclamemos ser cristianos, lo difícil del perdón. Y podemos disertar y traer mensaje y decirle, el perdón es una decisión, yo lo predico. Y el perdón no tiene que ver con confianza, yo lo predico. Pero hoy no voy a hablarte de la teología, hoy voy a hablarte del sacrificio. Mientras Él está muriendo en el peor de sus escenarios, oiga, Jesucristo dijo, perdónalos, alabado sea el Señor. Entonces yo tengo que sencillamente armarme de esa obra que ocurrió ahí. Sin embargo, nosotros peleamos con el Señor y le decimos, es que yo no puedo perdonar, lo que me hizo no tiene perdón. Sin embargo, lo que decimos es, Señor, pero es que si yo lo perdono, vuelve y me la hace. Es que ese pastor que está predicando no entiende, Carlos. Es que eso fue bien doloroso. Pero Jesucristo, mientras está derramando sangre, nos dice hoy, yo no te voy a exigir algo que ya yo no haya hecho. Yo no te voy a pedir algo de lo cual yo no te haya dado antes la victoria. Y el Señor dijo, para comenzar, perdónalos porque no saben lo que hacen. La victoria sobre el perdón. Ahí hay otro mensaje, yo creo que como unos varios, ¿verdad? Como para varias semanas. La victoria sobre el perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿A cuántos nos gusta saber el destino de nuestras carreteras? ¿A cuántos nos pone nerviosos y incluso nos incomoda si alguien te dice, ven acá, acompáñame? ¿Para dónde vamos? No, yo no te digo hasta que no lleguemos allá. Y vamos en el carro como hormiga, ¿no? ¿Y para dónde vamos? Pero no, mira, no voy para ningún lado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ah. Y más si somos de los voluntariosos. De los que son alfa. Qué cosa, ¿no? Pero ¿sabes qué? La victoria de Jesucristo es tan poderosa que mientras su sangre, yo dije que preparaba el camino, entre sus palabras me decía el destino. De hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga, para los nerviositos, para los que les gusta estar en control, para los que les gusta saber el destino, Dios te está diciendo, yo no te voy a dejar desamparado, yo no voy a dejarte por tu cuenta hasta que yo no te lleve al destino, el paraíso. Iglesia, no es que venzas en tu problema, no es que venzas la enfermedad, no es solo que se restaure el matrimonio, no es solo que te salve y se salven tus hijos, tu familia, no es que tengas éxito en un negocio, no es que tengas la casa, no es que tengas la iglesia, es que Dios te dice, mi obra, la sangre que derramé en la cruz es suficiente para llevarte hasta el cielo, hasta el cielo. Su victoria es hasta el cielo, iglesia. Muchos de nosotros oramos y ayunamos y buscamos hasta que alcanzamos cosas cotidianas. Cosas simples. Reducimos este evangelio a la riqueza material. Reducimos este evangelio a la riqueza de lo que puede hacer la salud. Y la salud es buena. Pero Jesucristo te dice, yo no derramé mi sangre para darte victorias terrenales. Yo derramé mi sangre para darte la victoria eterna. La victoria del cielo. Señor, pero ¿y las terrenales? Es que tú no has mirado. Por encima de lo terrenal está lo del cielo. Y si yo te doy el cielo, te estoy dando lo de la tierra. Alabado sea el Señor. Jesucristo sigue hablando. Por momentos, palabras incoherentes. Y el relato bíblico incluso no los menciona porque los soldados que no entendían, que no comprendían, que no se habían dispuesto a conocer, porque ya usted sabe que al final de cuentas hubo uno que dijo, realmente este era el Hijo del Hombre. O sea, que hubo uno que sí se dejó tocar por lo que allá ocurría. Los demás no, los demás escuchaban palabras incoherentes y otra palabra que el Señor dijo, mujer, he aquí a tu hijo. Y le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y Señor, ¿y qué le estás bendiciendo al discípulo? No, me está bendiciendo a mí. ¿Por qué? Porque una de las estrategias de este mundo es destruir la familia. Una de las estrategias de este mundo es hacernos sentir que no tenemos pertenencia. Hacernos sentir que las relaciones no sirven, están rotas. ¿Cuántos de nosotros no arrastramos la insuficiencia de un padre, de una madre, de unos hermanos? ¿Cuántos de nosotros buscamos refugiarnos en otras personas? Alabado sea el Señor, buscando eso con lo cual debimos haber sido formados. Hogares divorciados, rotos, padres que no nos atienden, tantas cosas que podemos enumerar, tantas culpas que podemos señalar. Pero el Señor, mientras está derramando sangre, viene y me dice, hijo, he ahí a tu madre. Yo no sé qué te haga falta, pero tú tienes que entonces cambiar esas palabras y decir, oye, es que lo que me hace falta, Dios me dice, aquí yo te lo entrego, alabado sea el Señor. Cuando Él derramó sangre, vino a restaurar lo que ya pasó, a enderezar lo que está torcido y hacer cosa nueva. Amén. Elí, Elí, lama sabactani. Vio que yo también sé hablar un poquito arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué Dios me estará diciendo? Poderoso.
Una de las sensaciones más desastrosas al ser humano fue ¿cuál? El sentirse solo. No hay peor escenario que destruya al hombre que la soledad. Recuerdo aquel anuncio de este pastor de su congregación, decía: el hombre del siglo XX es un hombre solo. Nada más poderosa la verdad en aquel anuncio. Vivimos en un mundo rodeado de mucha gente, pero nos sentimos solos. Tenemos muchos likes y muchos friends en las redes, pero nos sentimos solos. Pertenecemos a congregaciones, nos sentimos solos. ¿Qué escenario más triste? Jesucristo, mientras derramaba sangre, nos deja saber algo. Aquel que tenía comunión plena, aquel que tenía una relación, que el Evangelio de Juan me dice que yo hago lo que a Él le agrada porque Él está conmigo, nunca me ha dejado solo. De repente dice: por amor a ti me he quedado solo, por amor a ti me he quedado solo para que tú no experimentes la soledad. Oiga, amado, porque podrá ser difícil sentirnos solos de los seres humanos, pero no hay nada más difícil que sentirse alejado de Dios, de sentirse alejado de Dios, amado, y eso es algo que Jesucristo quiere que entienda. Podrá sentirte solo de las personas, de los seres queridos, de la familia. Podrá que nadie te llame, nadie te busque, nadie te visite, pero algo tienes que estar consciente: Jesucristo se quedó solo y mientras derramaba sangre te reconciliaba con el Padre para que tú no experimentes esa soledad y te puedas enamorar al punto de desear la vida eterna en su presencia. Entonces esto no es juego, esto no es hoy me siento bien y voy a la iglesia y mañana no y me quedo. Amado, esto no se puede negociar porque hay alguien que se colgó en un madero para experimentar aquello que para ti, para mí, sería destrucción. Sentirnos alejados de Dios por la eternidad. Predicaba hace un mes atrás, quizás, tratando de hacer números. Y le decía a la iglesia que me sorprende David cuando Dios le reveló: has librado mi alma del Seol. Qué poco conocemos esa frase. Palabra Seol significa Hades, significa infierno. El ser humano nació tristemente en pecado para terminar en el infierno, cuando Dios en un principio lo creó para vivir delante de Él por la eternidad. El infierno nunca fue creado para nosotros. Sin embargo, se ha vuelto el hogar de muchos. Y Jesucristo, derramando su sangre, me dice: Carlos, yo voy a perdonar para que tú puedas perdonar. Carlos, yo te voy a decir el destino para que no te dé el hormigueo. Carlos, yo te voy a bendecir de tal manera que te voy a devolver tu familia, pero hay algo que quiero que entiendas claramente. Gracias, varón. Yo necesito que entiendas que yo me voy a quedar solo por un momento para que tú eternamente puedas estar con mi Padre. Yo me voy a sentir alejado de Dios. Yo me voy a quedar alejado de Dios por un momento para que eternamente tú puedas estar con Él. Negocio redondo para los que les gusta invertir. Segundos de Dios por la eternidad del hombre. Negocio redondo. Pero ese es el Dios que yo le sirvo. Y con ese es el Dios que me paso peleando porque no me ha bendecido. Pero es que tú no me bendices. Es que aquel prospera y yo no prospero. Y nos andamos comparando.
Y andamos discutiendo y argumentando cuando deberíamos de estar introduciéndonos a versículos como este, sencillos y simples, que no hablan de promesa, sino que hablan de revelaciones profundas, como lo yo me voy a decidir conocer a Cristo y a este crucificado. Elí, Elí, lama sabactani. Un momento de soledad a cambio de la eternidad del hombre. Tengo sed. Principios de año predicaba en la iglesia sobre la queja. Y muchas personas diferencian la queja de la murmuración. Y piensan que quejarse no es murmurar, pero cuando vi la raíz de la palabra, me quedé estupefacto y anonadado. Y no es domingo. ¿Y por qué me quedé estupefacto y anonadado? Porque la raíz en el idioma que en la Biblia se escribe, queja y murmuración, es lo mismo. Yo aprendí hace tiempo a decirle a la iglesia que no importa si yo tengo la verdad en mis manos, es mejor quedarse callado. Porque si algo no le agrada a Dios es la murmuración. Y entonces yo tengo un Dios espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque cuando vuelvo a la Biblia, y discúlpeme, y miro la victoria del Mar Rojo, 15 días más tarde la Biblia dice que Israel estaba murmurando porque tenían sed. Ahí es que Dios le dice a Moisés que eche el madero, y usted conoce el otro evento de que golpee la piedra. Dos eventos con la misma intención. El primero, golpearla, y luego entonces el madero que cae a las aguas para sanarlas. Amado, Jesucristo dijo, tengo sed. ¿Sabe por qué mientras derramaba sangre Jesucristo dice, tengo sed? Para que tú entiendas que por su sangre nuestra necesidad será suplida. Que no hay necesidad de quejarnos. Ay, que mucho me falta. Que mucho me falta. Que mucho me quejo. Que mucho me comparo. Tengo sed. Mientras derramaba sangre, Dios tomaba mi lugar, hablaba de mi necesidad para que yo no pase necesidad. Y amado, consumado es. ¿Se acuerda de esa frase? Hay otras versiones modernas que dicen terminé, terminado. Se acabó. Jesucristo me dice, lo que tú no puedes hacer, hoy yo lo termino. Hay un salmo que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que yo no puedo terminar, Cristo lo terminó. Y por su sangre, yo también puedo terminar. En la antigüedad aquellos hombres, porque Dios decía, alcanzaban cosas. Porque Dios los escogía, alcanzaban cosas. Hoy tú no tienes necesidad de que un profeta te señale. Hoy tú no tienes necesidad de que un hombre te reconozca. Hoy tienes la necesidad y la responsabilidad de conocer a un Cristo crucificado que te dice, mientras derramo mi sangre, yo termino lo que comienzo. Yo termino lo que comencé. Yo termino para lo que vine. Entonces tú puedes armarte de ese conocimiento y en vez de estar esperando que alguien te levante, que alguien te aplauda, que alguien te reconozca, empieza a reconocer lo que Dios hizo y comienza a experimentar lo que significa consumado es. Terminé la obra, dice el Señor. Mi sangre abrió el camino para un nuevo pacto. Minutos más tarde Él está diciendo, Padre, encomiendo
en tus manos encomiendo mi espíritu. Espectacular. Espectacular. Y quiero terminar con esta frase. Hay un Esteban que se levanta. Hay un Esteban que le cree a Dios. Hay un Esteban lleno del Espíritu Santo. Hay un Esteban que sacude el escenario religioso del momento. A la gente le incomodaba el escucharlo. Para colmo, mientras el rostro enmudecía de los que escuchaban, veían el rostro del que hablaba lleno de Dios. Aleluya. Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Da susto porque no le conozco. Esteban me enseña algo que culmina nuestro mensaje, y yo se lo quiero leer. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pastor, ¿qué estás diciendo? Jesús dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Había dicho: consumado es, terminé la obra. Pedro como ejemplo, Esteban, perdón, como ejemplo viene a decirme ahora: Jesús, recibe mi espíritu. Jesús tomaba el lugar. El que había sido revelado al hombre tomaba el lugar para que mi confianza sea plena. Te redimo, te salvo, te lleno de mi espíritu, te cuido mientras esté en la tierra, ando contigo, y cuando esto se acabe te llevo a mi presencia, pero no te dejaré solo. Confianza. Jesús confiaba en el Padre. Él era el único que lo conocía. Nos dio a conocer el corazón, pero de manera espectacular dijo: ¿saben qué? Los amo tanto que voy a tomar su lugar. Y Esteban termina diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Yo no necesito otra cosa que conocer a Cristo y a este crucificado. Así que yo no sé si hoy se celebra o no se celebra. No me interesa si es mundana o no es mundana. Lo importante es que Cristo murió para que yo tenga vida. Esteban termina diciendo esa frase: recibe mi espíritu. La Biblia dice que el espíritu le pertenece a Dios, porque Él fue el que lo dio. Entonces, si Esteban dice: Jesús, recibe mi espíritu, es porque Jesús no se quedó muerto
Y no pretendo darle otro mensaje del domingo. Pero Él me dice, puedes invocar su nombre porque Él vive. Derramó su sangre, pero venció. Resucitó. Y hoy yo también puedo depositar toda mi confianza en Él. Bendito sea el Señor. Incline su rostro, por favor. Si nos excedimos de su expectativa, le echa la culpa al pastor que me dijo que no tenía hora. Pero yo no podía quedarme sin decirles hoy que vale la pena conocer a Cristo y a este crucificado. Y que espero y le pido a Dios que conteste las peticiones que a ustedes los paralizan, los anulan y los detienen en tomar decisiones para Él. Que en este día tú puedas fortalecerte y tomar la decisión de arreglar tu vida, de dejar esos argumentos. No, pastor, hasta que yo no arregle mi vida. ¡Corre! Corre y arregla tu vida porque Cristo viene. No es que yo tengo que tomar decisiones. Acaba y tómalas. Es que yo tengo que perdonar. Acaba y perdona porque se derramó la sangre para que tú puedas obtener la victoria. El camino hacia el cielo está abierto. El camino hacia el cielo, oye, está preparado. No hay tropiezo, no hay impedimento. La sangre abrió el camino. El velo se rasgó. Entonces, tengo el privilegio de estar delante de quizás personas que, por cuanto no me congrego aquí todo el tiempo, pues no conocer bien. Así que yo no sé si todos los que estamos aquí le pertenecemos al Señor ya. Pero sería bueno que si no tú te pararas y dijeras, yo quiero a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué? Porque yo te he venido a probar porque esto no es un cuento de camino y que esto no es una festividad mundana. Esto no es un día de playa más. Esto no es un día de comer en familia más. Esto no es un día de gente buena. Esto no es un día para llorar con la pasión. Esto es un día para conocer a Cristo y a este crucificado y entender que Él hizo todo lo necesario para que tú seas salvo. Y yo te hago la invitación. Voy a orar por la iglesia a la que le pedí que inclinara su rostro. Pero yo tengo que llamarte y decirte, ven a Él. Si todos somos de la casa, pues amén, gloria a Dios. Por eso, mire, tenga todos los ojos cerrados. Así que, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, yo te vine a decir desde San Juan, Cristo derramó todas esas gotas de sangre por ti. Y que la mentira la que te ha paralizado hasta ahora, hoy Dios la desenmascaró porque cada gota de su sangre tenía un propósito, desde lo que fue en Getsemaní, sin contaminarse con otra sangre, hasta el final de sus palabras cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No tienes excusa. Ven a Cristo en esta mañana. Y sal decidido a arreglar tu vida y formalizarte y arreglarte con Dios. Y algo clásico que hacemos muchos de nosotros como cristianos, decimos, Señor, yo reconozco que estoy mal. Y Dios te dice en esta mañana, y así como el Espíritu es genuino, es real y es verdadero, yo no quiero que reconozcas, yo quiero que actúes. Todos le servimos al Señor. Todos le servimos al Señor. Padre, en esta mañana estamos delante de ti.
Prediqué la palabra que me trazaste. ¿Y cómo la trazaste? Yo te pido, Señor, por este lugar. La última vez que compartimos, hablaste, Señor, de las vidas que llegarían a este sitio. Y hoy tengo el privilegio de ver cumplimiento, Señor. Qué hermoso. Te pido entonces, Dios, que fortalezcas este lugar. Que este pueblo se decida a conocerte y conocerte crucificado. El himno que cantábamos, Señor, vuélvenos a la cruz. Vuélvenos a la cruz. Vuélvenos a la cruz. Cuando se me olvide, vuélvenos a la cruz. Para que podamos experimentar no frases que se han vuelto protagonistas de memes en las redes, sino palabra viva y eficaz que no retorna atrás vacía, que me dice que soy más que vencedor por medio de tu amor. Si alguien aquí, Señor, si hay alguien aquí que se le olvidó lo poderoso de la cruz, regrésalo a ella hoy. Ahora, Padre, que no hay necesidad de encubrir el pecado, Señor. Que podamos abandonar la mentira de, Señor, es que tú me entiendes. Tú entiendes por lo que yo estoy pasando. Y que pueda escuchar esa voz tan poderosa, pero a la misma vez sublime, decirle: es que yo, por cuanto te entiendo, te estoy revelando que en la cruz te abrí el camino. Es que entonces, amado, lo que yo vine a decirte es que cuando conoces al caballero de la cruz, las excusas no tienen espacio en tu vida. La razón es desarmada, la voluntad es destruida. Es que cuando chocas con el caballero de la cruz, el escenario cambia. Toma la decisión correcta en esta hora. Entiende que cada gota de su sangre cubre perfectamente tu necesidad. Recuerdo aquel himno hermoso que decía: con una gota de su sangre a mí me perdonó. Eran canciones que recordaban la obra redentora, que nos enfocaban en Cristo. Himnos que no nos enfocan en logros humanos, en el humanismo, en la prosperidad o en tantas cosas mundanas, sino que nos centraban en Cristo. Una gota de su sangre a mí me perdonó. Una gota de su sangre a mí me libertó. Una gota de su sangre a mí me restauró. Una gota. Y abashenda la yabas. Y abakendere bensore yaba. Una gota, una gota, una gota que caiga sobre ti en este momento te sana. Una gota, una gota, una gota renueva tu mente. Una gota restaura lo que ya pasó y hace cosa nueva. Sitaraba candaraba y amansore shetaraba aquí amansohaba. Una gota, una gota, una gota, una gota, una gota, una gota, una gota. Entonces hay una iglesia que ya no va a llorar. Aleluya.
porque hay alguien colgado con toda la tecnología moderna en un madero. No, ya eso no es lo que me va a mover. Yo voy a llorar, pero voy a llorar porque la obra fue demasiado grande, porque tomó mi lugar para que yo pueda estar en la eternidad. Alabado sea Dios. Se acabaron los yo soy así. Es que yo soy así. Tú eras así, porque una gota de su sangre a ti te cambió. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Deja de estar atado a tu pasado. Deja de estar atado a tus costumbres. Deja de estar atado a tus hábitos. Deja de estar atado a tu voluntad y aún a tu razón. Y abacotaramansoy. Una gota de su sangre. Una gota de su sangre. Avanzoría va kenda la llama. Una gota de su sangre apaga el eco de las voces que te susurran, que te hablan, que te tratan de dictar quién eres. Una gota de su sangre te dice lo que tú eres en Cristo. Vamos, créale a Dios. La Biblia dice que la cruz en el libro de Gálatas era símbolo de maldición. Hay alguien que necesita escuchar esto y se lo voy a decir. Cristo, mientras era crucificado, se hizo maldito para que tú seas bendito. Sabes que la maldición que arrastra tu familia no tiene que alcanzarte. La gente te dice, es que tú eres apellido tal. Y no importa el apellido que tú tengas, una gota de su sangre a ti te cambió. Una gota de su sangre cambió tu descendencia. Aquí, amá. El enemigo te está susurrando, tu abuelo era así, tu papá también, pero yo te tengo noticia, una gota de su sangre a ti te cambió. Sí, amá. Es que por eso la iglesia tiene que regresar a Cristo y a Cristo crucificado. Porque decimos amén a muchas cosas, pero nos sentimos desarmados cuando salimos a la calle. Tienen miedo de hacer la diferencia. Pero Dios te dice, ya yo preparé el camino para que andes por él. Yo derramé sangre para que camines sobre esas gotas que te darán la victoria. Anda y marca la diferencia, porque me hice maldito para que tú seas bendito. Todavía hay gente hablando de maldiciones generacionales. Mire para allá. Y eso llamarlo tenemos que mencionar una sola vez, porque ya eso acabó. ¿Por qué acabó? Porque las gotas de sangre fueron suficientes. Aleluya, para romperlo. Oh, chatarabacandarabanse amanso abakiama. Indarabasendere bekendarabaiso ama. Kundarabanso rebe kietarabanse ama. Le estoy dando chance, amado, que usted hable con Dios ahí. Le estoy dando chance de que usted hable con Dios ahí. No, mire, yo tengo los ojos cerrados hace rato, así que
le invito, yo le invité a inclinar su rostro, yo le invité a cerrar sus ojos. Yo quiero que hables con Dios, yo quiero que Dios te lo muestre, yo quiero que Dios te lo confirme, que tú puedes salir y ser más que vencedor y tomar las decisiones que arreglan tu vida. Dejar ya las excusas. Lo tengo que volver a repetir. Una persona llena de la sangre no puede tener espacio para la excusa. ¿Quién sabe si de aquella agua y sangre que se derramó dando inicio a un nuevo pacto, en esta mañana cae en este lugar? Pastor, ¿qué herejía es esa? Ninguna, amado, pero fue el comienzo de lo que después ocurrió en Pentecostés, lenguas de fuego que no hubieran venido si no hubiera derramado agua y sangre primeramente. Entonces lenguas como de fuego se posaron sobre aquellos y comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿y de qué sirve ser lleno del Espíritu Santo? A comenzar a conocer a aquel que nos salvó, comenzar a tener intimidad, el poder decir que ya no me siento solo, el poder decir que ya no me siento en derrota, porque aquel está conmigo, él anda conmigo, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces cuando Él anda conmigo, yo me puedo parar ahí al lado y decirle: Jesús, qué bueno es andar contigo, voy a hacer 2 enramadas. No es necesario hacer enramada, porque la experiencia de la transfiguración fue para aquello. Yo estoy viviendo lo que ellos anhelaron, yo estoy viviendo lo que ellos soñaron, yo estoy viviendo lo que ellos desearon. Pero sí le puedo decir: Señor, si quieres puedes sanarme. Señor, si quieres puedes sanarme. Y entonces de repente Él se para, como le dijo al leproso, y me dice: yo quiero ser sano. Entonces por una gota de su sangre, repito a alguien en esta hora, tú puedes ser sano. Pastor, es que usted no ha orado por mí, no me ha puesto las manos. Yo no tengo que ponerte las manos, porque la sangre de Cristo es suficiente para hablar de sanidad a tu corazón. Porque por la llaga en su espalda fuimos nosotros curados. Es que yo me he apartado tantas veces. Por esa llaga tus rebeliones fueron perdonadas. Fue quitada tu culpa. Aleluya. Fueron quitados tus miedos. Oiga, ¿se acuerda de que en el primer jardín había miedo? El problema era que no había sangre. En el segundo jardín se disipó el miedo porque había sangre. La sangre quita el miedo. La sangre quita el miedo. La sangre quita la duda. La sangre quita la vergüenza. La sangre quita el recuerdo. La sangre quita el eco de las palabras. Señor, yo deposito este pueblo en el hueco de tu mano. Señor, yo deposito este pueblo en el hueco de tu mano, donde tú esculpes la nueva Jerusalén. Marca un antes y después en la vida de muchos de ellos. Revélales. Como Pablo dijo, saber de Cristo, saber a Cristo y a este crucificado. Señor, gracias por esta oportunidad y este privilegio. Y gracias por lo que todos seguiremos aprendiendo. En el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga.